Fue paloma para mar, brava león en el combate, el clarín templó el coraje de su pecho montará. Se encintaba el Paraguay en la noche de sus trenzas, se llamó Melchora Cuenca, la bella flor del Guairá. A orillas del Uruguay duerme purificación, solo brota una canción de cuna en la soledad. Bueno, estamos en la parcería Tizones de Ancina, en el año 2026, en la edición número 39 de la Fiesta de la Patria Gaucha. Y bueno, hay una cantidad de parcerías que tienen que participar todos los años, con un tema especial o una época histórica en especial. Y ahora vamos a conversar con el encargado de que nos comente qué está representando en Tizones de Ardía. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Bernardo Furtado, y bueno, estoy a cargo de la parte de la fundamentación histórica, específicamente del fogón. ¿Y cuál es la fundamentación histórica? Bueno, muy bien, nosotros acá nos encontramos en la tapera de Melchora Cuenca, ¿tá? Una tapera que hoy en día está ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Guichón, en Paysandú. Y bueno, y adaptándonos al reglamento específico de Patria Gaucha, que plantea de que todas las reconstrucciones tienen que ser anteriores al 1920, comenzamos a investigar y venimos con una línea de trabajo específico de hace 3 años, que son los años que estoy yo en el fogón de los Tizones, de estudiar e investigar un poco sobre los grandes olvidados de la historia. En el 2024 particularmente, que fue el primer año que trabajé acá en los Tizones, hicimos Santo Tomé de las Misiones, que fue supuestamente la cuna de Andrés Guacurarí, Andresito Artigas. Andresito, sí señor. Y entonces en ese año lo que buscamos homenajear es a todos los indígenas, ¿no? Que son uno de los grandes olvidados de la historia. En el 2025, particularmente el año pasado, decidimos homenajear a los afrodescendientes y en específico nos centramos en la figura de nuestro homónimo, como lo es Joaquín Ancina, y lo que representamos fue San Isidro Labrador de Curuguatí, que fue el pueblo ubicado cercano a la selva misionera, donde Artigas y Ancina vivieron 25 años, porque siempre asociamos, como siempre digo en las entrevistas, con que Artigas vivió 30 años, del 20 al 50, en Asunción, donde hoy está el solar de Artigas, cuando en realidad no fue así. En los primeros 25 años, Artigas vive en San Isidro Labrador de Curuguatí. Entonces ahí homenajeamos a los afrodescendientes. Y este año particular decidimos homenajear a otra de las grandes olvidadas de la historia, como lo son las mujeres. Esas que en los libros de historia se ganan los capítulos más chicos, más diminutos. Y por eso consideramos que es un trabajo arduo, un objetivo muy difícil, pero a nosotros nos encantan los desafíos. ¿Y vos qué haces en la vida real? ¿Qué estudiaste o qué trabajás? ¿En algo de historia? ¿Historiador sos o no? Yo soy docente de historia, licenciado en pedagogía, pero me gusta todo lo de las tradiciones, además soy profesor de danza también, y bueno, y siempre me gustó el trabajo que hacía los Tizones, y es como digo, cada una de las agrupaciones es como una máquina donde cada uno es un engranaje, entonces cada uno cumple su función. Si falta el engranaje de la fundamentación, quizás la máquina no arranca, ¿no? Y es como le decía Cristian Lopetegui, que es un gran amigo que tengo acá en los Tizones, él es un gran quinchador, y yo le decía, vos para quinchar sos un fuego, andás muy bien, y yo para la historia también. Entonces cada uno pone su granito de arena y saca adelante este proyecto. Claro, porque lo bueno que tiene esto de la Patria Gaucha, a mí me parece que vengo de allá del sur, bien del sur del Uruguay, es eso que engloba
que las aparcerías tienen que poner una cuestión histórica, que es lo que menos se ve, porque lo que se ve son los ranchos, las representaciones, las quinchas, como decías vos, pero toda la historia muchas veces se habla en palabras, no se puede ver, y creo que eso es muy importante, rescatar todo eso. Yo considero, y lo he venido diciendo en cada uno que ha venido a visitarnos, que esta reconstrucción que se realiza es lo que le da identidad a la fiesta, porque escenarios, ruedo, se ve en otras fiestas, pero esta reconstrucción histórica no se ve en otros lados. Entonces, yo particularmente agradezco cada vez que viene una persona y me pregunta qué están representando, porque por detrás de toda esta reconstrucción hay una historia, hay un hilo conductor, y que particularmente en el caso nuestro siempre buscamos recordar a los olvidados, homenajear a una persona o a un personaje histórico en particular, pero además relacionarlo con la temática de Patria Gaucha, porque cada Patria Gaucha tiene una temática diferente. Este año, por ejemplo, son las pilchas gauchas o pilchas criollas. ¿Qué relación existe entre Melchora y las pilchas criollas? Capaz que te podés llegar a preguntar. Justamente, hablanos de la Melchora. Mirá, Melchora conoce a Artigas en 1815 aproximadamente, porque su padre, Gaspar Cuenca, era un carrero paraguayo, que en realidad, según un estudio que se hace de la población paraguaya, resulta que él tenía origen francés, pero después viene para acá y se nacionaliza, como la mayoría, paraguayo. Y de Martina Pañera, que era una mestiza guaraní, que no es un detalle menor. Ese mestizaje que se dio en América fue algo típico de la época. Entonces, como su padre era carrero, en una de esas andanzas, Gaspar Cuenca viene a traer víveres a la zona de purificación, al campamento de purificación. Y es ahí que el campamento de purificación de Artigas estaba y estaba cercano ahí a la zona de Entre Ríos particularmente. Pero del lado uruguayo. Exacto. Donde está la meseta Artigas, ¿no? Correcto. Por ahí cerca, ¿no? Exactamente. Entonces viene, trae víveres, y ahí es donde Melchora y Artigas se conocen. Y a partir de ahí nace el amor. Pero entre los dos. El padre de Melchora vino y ya Melchora era grande, era nacida o... Se conocen en 1815 y Melchora nace en 1785. O sea, tenemos una Melchora... Ya es vieja. No sé si bien, con unos, si no me fallan los cálculos, con unos 30 años. Mirá. ¿Tá? Entonces, nace el amor, pero en ese amor particularmente, o esa relación en específico, no diferenciaba lo público y lo privado, porque el proyecto artiguista estaba en su auge, 1815 hasta 1820, cuando Artigas pierde la batalla de Tacuarembó el 20 de septiembre, se dirige a Mandisoví, que es el último punto, digamos, de acá de la zona de la banda oriental donde Artigas estuvo. Melchora trata de conversar con Artigas y tener y de pedirle específicamente de viajar con él y sus dos hijos, porque tuvo dos hijos con Artigas, que fueron Santiago y María, pero Artigas se niega a que Melchora lo acompañara en este viaje. Aníbal Barrios Pintos, que es un historiador de la zona de La Valleja, plantea de que Artigas se negó específicamente porque no sabía cuál era su suerte cuando llegara en Paraguay, porque por encima de todo la historia lo cuenta como un Artigas exiliado, ¿no? Que se exilia y lo que implica. ¿Le querían cortar la cabeza? Lo recibe Gaspar Rodríguez de Francia, que era un dictador paraguayo, que tiene la brillante idea de enviarlo ahí donde te comentaba hoy, a San Isidro, Labrador de Curuguatí, que era cercano a la selva misionera, lo más lejano de la capital, Asunción, para que no tuviera comunicación y no se reorganizara y no decidiera seguir con sus locas pasiones. Entonces, cuando Artigas tiene que irse para el Paraguay, Melchora se queda acá, donde estamos nosotros, en la tapera de Melchora Cuenca,
que fue un antiguo puesto de la estancia Yapeyú, una de las estancias más grandes de la zona de Entre Ríos y del norte del Uruguay, que ocupaba departamentos como Paysandú, Río Negro, el oeste de Tacuarembó, parte de Rivera, para que se hagan una idea de la dimensión específica de lo que era la estancia Yapeyú. Y se supone que esta tapera de Melchora Cuenca fue un puesto, que no es lo mismo que una posta ni que un baluarte, porque eran construcciones de la época diferentes. La posta era de pasaje, ¿no? Para pasar la noche, cambiar los caballos y demás. El puesto, la principal función era de producción agrícola ganadera, y el baluarte era una construcción más bien defensiva. Donde está la tapera de Melchora Cuenca se adecua mucho más a lo que sería un puesto, porque tenía producción agrícola ganadera. Melchora se queda acá a partir de 1820 con sus dos hijos, Santiago y María, y resulta que queda bajo tutela, porque la mujer en la época tenía que ser tutelada, de el personaje que estoy representando yo, que es Juan Manuel Artigas, hijo legítimo de José Gervasio Artigas e Isabel Velázquez Sánchez, que fue el hijo que se quedó a cargo de todo lo administrativo de Artigas, de todos los bienes, cuando Artigas tuvo que exiliarse al Paraguay. Entonces Juan Manuel Artigas queda a cargo de Melchora hasta que en 1824 decide que no le importa más Melchora y que le importa mucho más su vida y la vida de su familia, y se dirige con su familia a la zona de Concepción del Uruguay, donde hoy está Concepción del Uruguay, y Melchora queda a merced, sola, con lo que implicaba eso, una mujer sola en 1824. Y bueno, estableciendo la relación con la temática de Patria Gaucha de este año, que son las pilchas gauchas, Melchora tiene que buscar una manera para solventar los gastos de la casa, porque estaba ella y sus hijos, e inclusive algunos nietos, que ya Santiago y María habían tenido hijos. Y lo que hace Melchora es comenzar a tejer. Entonces comienza a tejer ponchos, teje jergones, teje prendas inclusive para el ejército revolucionario, que todo eso después va a las pulperías cercanas y los intercambia por los víveres necesarios para solventar los gastos de la casa específicamente. Entonces, ¿cuál es el fin, el objetivo de nuestro fogón este año? Tenemos varios. Recordar a los olvidados, en específico a las mujeres en este año. Demostrar que Melchora, porque se le reconoce como una lancera de Artigas, y Melchora se volvió guerrera pura y exclusivamente después de 1824, cuando queda a merced. Antes no era tan peleadora. En realidad viene de su esencia, porque ella era una mezcla mestiza guaraní, y los guaraníes siempre fueron guerreros. Pero donde se dio el punto de ebullición, digamos, es cuando uno está entre la espada y la pared, como quien dice, y cuando tenés personas que dependen de vos. Y ese fue el caso cuando en 1824 Melchora quedó sola con sus dos hijos, sin nadie que la bancara. Por eso guardan mis versos la historia de tus hazañas. En el altar de la patria tu nombre se escribirá. Luce el alma nacional, donde brillan lunas guerreras, tus ojos Melchora Cuenca que alumbran del más allá. Atención productores y emprendedores del agro, llegó Riego Sur Uruguay, la nueva opción en soluciones de riego eficientes y confiables.
todo lo que necesitas para tu sistema de riego por goteo: cintas, mangueras lay flat, conexiones, válvulas, filtros y accesorios en todos los tamaños y con la tecnología de Metzer Israel y el mejor precio del país. En Riego Sur te ofrecemos asesoramiento sin costo, con envíos a todo el Uruguay en menos de 24 horas. Consultanos a los celulares 094-207-610 o 099-275-569 o visitanos en nuestro local en Camino Pascual Arriague 4805, esquina de Tomasi, en Melilla, Montevideo. Riego Sur Uruguay, el agua donde debe estar. Timacagro. Somos una compañía pionera en el uso de algas para la nutrición vegetal en agricultura. Llevamos más de 60 años comercializando soluciones innovadoras para estimular el crecimiento de las plantas de manera sostenible. SeaActive es un ingrediente activo que mejora la capacidad de los cultivos de enfrentarse a las diferentes situaciones de estrés que sufren durante su desarrollo. La combinación de varios principios activos de algas pardas y extractos vegetales actúa sobre 3 aspectos clave: mantener la presión osmótica, desintoxicar los excesos de radicales libres y mejorar la actividad fotosintética. En periodos de estrés hídrico, el agua sale de las células, la planta se marchita y su metabolismo se ralentiza, condicionando su productividad. SeaActive contiene moléculas osmorreguladoras que ayudan a mantener el agua en la célula incluso en condiciones de estrés. Esto hace que el crecimiento de la planta no se vea afectado, a la vez que minimiza los efectos negativos del estrés en el cultivo. El estrés abiótico y la fitotoxicidad de ciertos insumos generan la sobreproducción de radicales libres dentro de las células de la planta. SeaActive, de Timacagro, contiene moléculas que atrapan estos radicales libres y aumenta la producción de enzimas que descomponen estas moléculas tóxicas. Así, las células están continuamente protegidas, incluso en condiciones de estrés. SeaActive también actúa como complemento a la producción de clorofila. La fotosíntesis se refuerza logrando una mejor actividad metabólica y un efecto antisenescente. De esta forma, se potencia el crecimiento de la planta para una mejor productividad. SeaActive. Menos estrés para un mayor rendimiento. Ya no brilla el esplendor de Huirapita en su espada, el mandizo vi se apaga la estrella del vencedor. A cuestas con su dolor, sendero largo de ausencia, allá va Melchor a Cuenca llorando el perdido amor. El suelo germinador dobló el filo de su lanza, la reja de la esperanza retorna el brazo arador. Y el que guay río cantor, gime en tiempo de zorzales, el misterio de su sangre que en mi tierra floreció. Continuamos con el relato del profesor de historia Bernardo Furtado, de la parcería Tizones de Ancina, los cuales en la conmemoración o la rememoración histórica hicieron la tapera de Melchor a Cuenca. Nos venía contando quién fue Melchor a Cuenca, para aquellos que no conocen, pero quedaron algunas interrogantes al respecto que seguimos preguntándole a Bernardo que nos contara. 2 preguntas te voy a hacer antes de finalizar todo el detalle que nos hiciste. El hijo de Artigas, que quedó a cargo de los territorios cuando Artigas se tuvo que ir, le saca el respaldo. ¿Por qué a Melchora después? Mira, en 1820 a Artigas, José Gervasio, le manda una carta a Juan Manuel Artigas, y en esa carta le plantea lo siguiente:
no le deje faltar nada a Santiago y a la madre de este. En ningún momento Artigas se refiere a Melchora como su pareja, su esposa o Melchora, que hubiera dicho Melchora. E inclusive en otra parte de esa carta que le manda dice: y en caso de que Melchora se quiera ir, que se vaya, pero te encomiendo que no se lleve a Santiago. El tesoro más preciado de Artigas era Santiago, el hijo con Melchora. Y entonces eso ya demostraba cierta rispidez en la relación entre Artigas y Melchora, que creo que tuvo también su punto de ebullición cuando Artigas le dice que no, cuando Melchora le dice que para irse, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento Juan Manuel la cuida hasta el 1824 más o menos, pero con esa, ¿cómo decirlo? Ese dejo de no es mi madre. No sé si se entiende. Sí. Fue esposa de Artigas, pero mi madre es Isabel Velázquez Sánchez. Yo me tengo que hacer cargo de mi familia, ¿no? De una familia externa. Seguramente una de las razones haya sido esa. Otra por la decisión personal de hacerse cargo de su familia particularmente, y no tanto de alguien externo. Volvemos a lo mismo. Pueden haber muchas razones, porque con el paso del tiempo uno... ¿Qué fue del hijo de la Melchora y Artigas? Santiago particularmente, que es el de que más se conoce, porque de María tampoco se conoce, y seguramente sea por la realidad de las mujeres de la época. Santiago, te voy a dar un dato que capaz que te sirva, que es que en ese periodo donde Melchora vivió en esta tapera, estuvo bajo la protección de Bernardina Fragoso, ¿De la Valleja? que era nada más y nada menos que la esposa de Fructuoso Rivera. Ah, de Rivera, exacto. Ahí está. Era la esposa de Fructuoso Rivera. ¿Y por qué fue importante esa protección? Y porque recordemos que a partir del 1821 esa zona fue zona de dominación portuguesa, provincia ciplatina. ¿Y a quién más querrían los portugueses que la última pareja de Artigas en la banda oriental? ¿Quién más podía tener información sobre los planes de Artigas que la misma pareja? Entonces, Melchora es protegida por Bernardina Fragoso, seguramente por por conocerse la realidad de las mujeres y que las mujeres en la época se protegían entre ellas. Y entre las protecciones que le plantea Bernardina Fragoso es: déjame a tu hijo Santiago. Y en un momento donde Melchora se vio sobregirada y como que no pudo más, le deja la tutela de Santiago a Bernardina Fragoso y a Fructuoso Rivera. Y se va a vivir en la estancia de los Rivera. Y bueno, y con el tiempo termina siendo hasta capitán, no sé si capitán, pero hace parte de uno de los ejércitos del ya Uruguay, particularmente. ¿Y qué apellido llevaba el hijo de Melchora y Artigas? Artigas. Ah, ¿sí? Sí, Santiago Artigas. Exacto. ¿Dónde queda la tapera de Melchora Cuenca, hoy por hoy, 2026? Hoy por hoy, si la gente quiere ir, queda a 40 kilómetros de la ciudad de Guichón, en el departamento de Paysandú, cercano al río Queguay y al monte Queguay. Que hablando con lo que estábamos diciendo sobre las invasiones portuguesas y demás, el monte Queguay, que hoy en día es el monte más tupido del Uruguay, que inclusive algunos dicen que algunas partes del monte son vírgenes porque ningún hombre ha entrado por lo tan tupido que es, le sirvió a Melchora como un baluarte natural, al punto de que Melchora lo conocía como la palma de su mano. ¿Y está abierto al público eso? Mirá,
Creo que está dentro, o sea, está en un predio privado, pero se puede entrar porque inclusive Álvaro Suárez, que es un profesor de historia del Liceo de Guichón, en conjunto con Daniel Cortazo, que es un arqueólogo riverense, y bueno, y algunos historiadores que lo apoyaron, como Nelson Caula, Carlos Maggi, el mismo Padrón Fabre, hicieron una investigación en la zona, y es en esa investigación que se basa nuestro fogón este año, porque particularmente si nosotros observamos lo que son pero no me sale ahora, con cómo fue construido, vemos que aparece lo que dice Álvaro Suárez: ladrillos finos, azulejo, tejas, sabiendo que esta zona fue zona de influencia jesuítico-guaraní, porque fue un anterior puesto de Yapeyú. Por eso la entrada tiene un cerco de piedra, porque la arquitectura guaraní es piedra. Y al costado nuestro acá estamos conversando y tenemos una manguera de piedra también, pero nosotros con los tizones quisimos darle otra vuelta de rosca a nuestra representación y quisimos demostrar lo que se conoce como una hibridación arquitectónica. ¿Qué es eso de hibridación? Es lo que nosotros vemos en todas las estancias actualmente. Ves una terrible manguera de piedra y al costado una construcción contemporánea. Esa es la hibridación que nosotros quisimos demostrar entre la arquitectura guaraní y la criolla, porque ves mucha piedra, pero así como ves piedra, ves ranchos de palo a pique, ves adobe, ves quincha, ves ladrillo, ves teja, ladrillo sentado en barro particularmente, y obviamente el azulejo, que era muy común de la época también. Bueno, yo te agradezco muchísimo toda esta historia. No sé si quedó algo para agregar. En realidad no sé, porque de tantas charlas que hemos tenido, llega un punto donde uno, de tanto contar, que es algo maravilloso, para mí particularmente es algo maravilloso y que lo disfruto mucho. Quizás se me escapó algún detalle, pero me pongo enteramente a las órdenes para que a toda aquella persona, no solamente que quiera saber, sino que quiera aportar información. Específicamente porque con estas investigaciones donde hay poca información, la forma de llegar a alguna conclusión es a través de la triangulación de los datos. Lo que dice uno, lo que dice el otro, comparar, bueno, este dice esto, el otro dice lo demás. Entonces, yo soy un fiel creyente de que el conocimiento debe de ser transmitido. No sirve de nada que yo sepa kilos si no soy capaz de enseñar 100 gramos. Entonces en eso estamos, y bueno, y dándole esa vuelta de rosca de que este verdadero museo a cielo abierto como es Patria Gaucha tenga una función netamente pedagógica y que podamos enseñar historia de una manera completamente diferente. ¿Y a qué número de teléfono se te puede ubicar? Se pueden comunicar conmigo, mi nombre es Bernardo Furtado, como dije al inicio de la nota, soy docente de historia. Se comunican al 098 20 21 66, bien fácil, 098 20 21 66. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la difusión y un saludo a mi departamento natal, porque yo soy de allá de Pando, de Canelones. Un saludo a toda la gente. Fue paloma para mar, brava león en el combate, Estarín templó el coraje de su pecho montará. Se encintaba el Paraguay en la noche de sus trenzas, se llamó dentro de la cuenca la bella flor del Guairá. A orillas del Uruguay duerme purificación, solo brota una canción de cuna en la soledad. Sombreroita vertical de la estirpe montonera,
Así la Melchora cuenta la pasión del general. Por eso guardan mis versos la historia de tus hazañas en el altar de la patria.